¿Te ha pasado que alguien te irrita con solo entrar en la habitación? ¿Que ciertas actitudes ajenas despiertan en ti una rabia casi inexplicable? Tal vez un compañero de trabajo, un familiar o incluso alguien en redes sociales. Pero, ¿y si te dijera que esa molestia no viene de ellos, sino de ti? Hoy, en Praxis Interior, vamos a sumergirnos en una de las verdades más incómodas y liberadoras de la psicología, la espiritualidad y la filosofía, la ley del espejo, un principio avalado por la psicología de Carl Jung, el misticismo oriental y hasta los estoicos. Esta ley nos dice que lo que más rechazamos, criticamos o incluso odiamos en los demás suele ser un reflejo de algo que vive en nuestro interior, algo que no hemos querido ver ni aceptar. Y lo más importante, ¿cómo usar este conocimiento para sanar y crecer? Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede cambiar tu forma de ver a los demás. Y más importante aún, de verte a ti mismo. ¿Qué es la ley del espejo? Carl Jung, el famoso psicólogo, decía que todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Esto se llama proyección psicológica, un mecanismo inconsciente donde atribuimos a los demás emociones o defectos que no queremos reconocer en nosotros. Pero esto no es solo psicología. Los estoicos como Epicteto enseñaban que lo que te molesta no es la acción del otro, sino tu juicio sobre ella. Y en el budismo y el hinduismo se afirma que el mundo es un espejo de nuestra mente. El maestro sufí Rumi lo resumía poéticamente: el que te lastima, te depura. ¿Coincidencia? No. La ley del espejo es universal. ¿Y cómo saber si esto aplica a ti? Estas enseñanzas, aunque nacidas en diferentes culturas, apuntan a una verdad universal. El otro refleja partes de ti que necesitan ser reconocidas, sanadas o integradas. Piensa en la última vez que alguien te hizo enojar. Por ejemplo, si odias la arrogancia de alguien, ¿habrá momentos en los que tú también has sido arrogante, aunque sea en privado? Si te molesta la víctima que siempre se queja, ¿hay algo en tu vida que evitas asumir con responsabilidad? ¿Hasta el influencer que criticas por superficial no refleja tal vez tu propia lucha con la validación externa? La ley del espejo es uno de los principios más incómodos, pero también más liberadores de la psicología y la sabiduría ancestral. Nos revela que las personas y situaciones que más nos irritan son, en realidad, mensajeros de partes ocultas de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Para entender mejor la ley del espejo, debemos verla desde tres perspectivas clave. Perspectiva psicológica. Nuestra mente es experta en proyectar lo que no queremos ver. Si odias la falsedad en otros, es muy probable que hayas reprimido momentos en los que no fuiste completamente honesto contigo mismo o con los demás. El odio al mentiroso es, en el fondo, un rechazo a tu propia capacidad de mentir. Perspectiva estoica. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Marco Aurelio escribió: si te ofendes por la verdad, el problema no es la verdad, sino tu relación con ella. Cuando alguien te molesta, el problema no es su actitud, sino tu resistencia a aceptar que esa misma actitud podría vivir en ti. ¿Y por qué nos duele tanto? Porque toca una fibra sensible en nuestro interior. Perspectiva espiritual. En el Evangelio según Mateo, Jesús lanza una advertencia clara sobre el peligro de proyectar nuestros propios defectos en los demás. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, 3,5. Aquí, Cristo nos enseña que antes de señalar lo incorrecto en otros, debemos mirar hacia adentro. Esta frase del cristianismo no solo nos invita a reconocer nuestras sombras, sino también a redimirlas mediante el amor, el perdón y la gracia. El otro, entonces, se convierte en un instrumento de santificación, alguien que, al tocar nuestras heridas más profundas, nos ofrece la posibilidad de crecimiento espiritual y conversión interior. San Agustín decía: no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Y en esa misma línea, el espejo que nos ofrecen los demás es un camino hacia esa verdad que nos libera. Juan 8, 32. En tradiciones como el budismo y el hinduismo, se dice que el otro es tú mismo en otra forma. El maestro Ram Dass lo resumía así: cuando juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. Cuando perdonas a otro, te perdonas a ti. Ejemplos cotidianos de la ley del espejo. Veamos algunos ejemplos cotidianos de la ley del espejo. Imagina que tienes un jefe controlador que microgestiona todo lo que haces. Te desespera su falta de confianza. Pero ahora pregúntate: ¿hay áreas de tu vida donde tú también eres excesivamente controlador?
quizá con tu pareja, con tus hijos o incluso contigo mismo. O tal vez te molesta porque en el fondo anhelas tener ese control que él sí ejerce abiertamente. Este es el poder del espejo. No se trata de justificar su comportamiento, sino de usar tu reacción emocional como una brújula para tu propio entendimiento y crecimiento. Observemos estos otros casos. Si te molesta la arrogancia de alguien, ¿has sido tú arrogante en algún momento, aunque fuera en silencio o pensamiento? Si criticas a alguien por ser superficial, ¿puede que tú también estés buscando validación externa de maneras más sutiles? Si te irrita una persona que siempre se victimiza, ¿será que hay una parte de ti que evita asumir plena responsabilidad por lo que sientes o vives? Aquí no se trata de justificar malas actitudes. La ley del espejo no es complaciente, pero sí profundamente honesta. Nos invita a dejar de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro, a reconocer que nuestras reacciones emocionales son pistas de aspectos no resueltos de nuestro ser. La sombra según Jung, el guardián de nuestro crecimiento interior. En la psicología analítica de Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, la sombra representa todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que han sido reprimidos, negados o excluidos de la conciencia. Es el lado oscuro del yo, pero no necesariamente maligno. Como decía el propio Jung, la sombra es ese ser oculto, reprimido, parcialmente conocido que el ego consciente rechaza o desconoce, pero que influye profundamente en nuestras emociones, reacciones y decisiones. Y aquí hay una verdad crucial. Cuanto más negamos la sombra, más poder tiene sobre nosotros. De hecho, Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Qué contiene la sombra? Contrario a lo que se piensa, la sombra no está compuesta únicamente por cosas malas, como la ira, la envidia o la soberbia. También contiene aspectos positivos que hemos reprimido por miedo al juicio social o familiar. Quizás la creatividad, la sensualidad, la intuición o la espontaneidad. Por ejemplo, si en tu infancia te enseñaron que ser vulnerable es signo de debilidad, es probable que rechaces ese rasgo en ti y lo juzgues duramente en otros. Si creciste en un entorno que valoraba la obediencia ciega, puedes reprimir tu espíritu crítico o rebelde y luego sentir ira ante quien se atreve a expresar lo que tú no te permites. Por eso Jung afirmaba que la sombra es el 90% oro, es decir, en ella habita el material bruto de nuestra potencial transformación. Lo que nos incomoda en otros no siempre es maldad. Puede ser libertad, autenticidad, poder personal no integrado. El mecanismo de la proyección. Cuando no reconocemos algo en nosotros, lo proyectamos fuera. Así funciona el espejo. Si niegas tu propia agresividad, la verás por todas partes. En el conductor que se cruza, en tu jefe, en las noticias. Si niegas tu ambición, sentirás rechazo hacia personas exitosas, llamándolas materialistas, cuando en realidad hay un deseo interno no asumido. En palabras de Jung, la proyección hace que el mundo exterior sea como uno mismo, y entonces se vive en una ilusión. Solo al retirar las proyecciones, comenzamos a ver las cosas tal como son. Reconocer la sombra no significa ceder ante ella ni actuar impulsivamente, sino observarla con honestidad, sin juicio, y transformarla en consciencia. Veamos un ejemplo: el espejo del orgullo. Supongamos que alguien en tu vida te parece insoportablemente arrogante. Te molesta su necesidad constante de destacar, su tono condescendiente. Si aplicas la ley del espejo y el concepto de la sombra, puedes hacerte preguntas como: ¿qué parte de mí quiere ser reconocida pero se reprime por miedo a parecer egocéntrica? ¿Hay alguna herida de desvalorización detrás de mi enojo? ¿Esa persona está activando una parte de mí que yo misma juzgo o rechazo? Este ejercicio de introspección no busca justificar conductas ajenas, sino recuperar el poder que hemos proyectado afuera, porque al integrar lo que hemos negado, nos volvemos más libres, más enteros, más humanos. El encuentro con la sombra como camino espiritual. En la tradición junguiana, el trabajo con la sombra no es solo psicológico, sino también espiritual. Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia la plenitud interior, exige mirar de frente lo que más tememos en nosotros. Y aquí es donde lo que odiamos en los demás deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de redención. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, decía Carl Jung. Aceptar la sombra es abrazar nuestra totalidad, no para justificarnos, sino para sanarnos. Ahora que entiendes lo que significan la ley del espejo y la sombra, es hora de pasar a la acción. En el siguiente segmento,
Exploraremos un método paso a paso para transformar el espejo en tu mejor maestro. ¿Cómo aplicar la ley del espejo? La ley del espejo no es solo una teoría fascinante, es una herramienta de autoliberación. Como decía el psicólogo James Hollis, hasta que no enfrentamos nuestras proyecciones, seguiremos siendo esclavos de lo que negamos. Pero, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica? Aquí tienes 3 técnicas respaldadas por la psicología junguiana, el estoicismo y la sabiduría oriental, para convertir tus enemigos externos en aliados de tu crecimiento. Técnica 1. Pausa y pregunta. Cuando algo o alguien te irrite, detente y piensa, ¿qué emoción real hay detrás de mi enojo? ¿Acaso miedo? ¿Qué tanto de inseguridad? ¿De vergüenza? Según Jung, la proyección es inconsciente. Solo al hacerla consciente recuperamos nuestro poder. Y según Epicteto, no es lo que ocurre, sino tu interpretación, lo que te afecta. Analicemos un caso. Imagina que tu pareja olvidó el aniversario. Tu reacción automática es gritarle, «Nunca te importo». Pero si te detienes y preguntas, ¿qué emoción real hay aquí? ¿Miedo a no ser importante? ¿Herida de infancia? ¿He olvidado yo también detalles importantes? Quizás descubras que el enojo es un grito de un miedo o de tu niño interior herido, no un ataque a tu pareja. Técnica 2. Hazte dueño de tu sombra. Si criticas la deshonestidad de otro, recuerda, todos hemos mentido alguna vez. Reconocerlo te quita el poder sobre el conflicto. Según Jung, la sombra contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos, pero también nuestro potencial oculto. También hay una frase del budismo al respecto. Lo que resistes, persiste. Al reconocer e integrar tu sombra, reduces la culpa, la vergüenza y los conflictos, porque dejas de proyectarlos en otros. Si, por ejemplo, criticas a un amigo por ser egoísta, entonces haz esto. Primero, reconoce que tú también seguramente lo has sido, e intenta recordar y reflexionar sobre una situación en particular. Segundo, acepta. Es importante ser consciente de la situación y no negarlo. Sé sincero contigo mismo y reconócelo. Y tercero, transforma. La próxima vez que te veas tentado a criticar a alguien, seguramente algo en tu interior te alertará y podrás así cambiar de intención. En vez de atacar, usa esa emoción para crecer. Piensa, por ejemplo, que esa persona egoísta te está enseñando a poner límites o que ese jefe autoritario te recuerda tu propio miedo al control. Técnica 3. Transforma el espejo en maestro. Según Viktor Frankl, entre estímulo y respuesta hay un espacio donde elegimos nuestra libertad. Es así como puedes convertir personas irritantes en maestros involuntarios que te permitan un crecimiento interior. Supongamos que un compañero del trabajo es desorganizado y te desespera. Ahora reflexiona. ¿Eres demasiado rígido? ¿O tal vez envidias su capacidad de fluir? Supongamos ahora que tu madre es muy crítica. Ahora reflexiona. ¿Tienes miedo a ser juzgado? ¿O eres tú demasiado crítico contigo mismo? La próxima vez que alguien active tu ira, agradécele mentalmente. Como decía Sócrates, una vida no examinada no merece ser vivida. Y como decía el maestro Sufí Rumi, el que te lastima, te depura. Este proceso no es sobre culpa, sino sobre liberación. Si alguien te hiere, irrita o incomoda, desde la práctica cristiana puedes hacer 2 cosas. Orar por esa persona, como nos pide Jesús en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y sobre todo, mira dentro de ti con humildad, pidiéndole a Dios que te revele lo que esa situación está mostrando de tu propio corazón. Recuerda, no se trata solo de autoexploración, sino de transformación en Cristo, quien dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Si este video te hizo reflexionar, déjame un like y suscríbete. Así llegamos a más personas que necesiten este mensaje y podremos transformar espejos rotos en puentes de autoconocimiento. Y ahora te pregunto, ¿qué reflejo has descubierto hoy en tu espejo? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerda, en Praxis Interior, la sabiduría se vuelve acción. Hasta la próxima.